cobertura de los ministros y magistrados para la Iglesia de Cristo. Esto es lo que vamos a ver hoy. El tema magistrados lo vamos a dejar para el final y es solamente una placa, nada más que una placa porque es a modo informativo más que nada, no hace falta estudiarlo ni profundizarlo demasiado. Lo que sí vamos a desarrollar esta tarde es el tema de la cobertura de los ministros dentro de la Iglesia, comenzando por los primeros ministros que el Señor estableció en un orden cronológico. ¿Sí? Comienza el Señor estableciendo en la Iglesia primero apóstoles. Y podemos ver en Mateo capítulo 28, verso 19, cómo el Señor establece la visión apostólica y la misión apostólica, también llamada Gran Comisión. La Gran Comisión, que está escrita allí en Mateo, capítulo 28, verso 19 y 20. Allí dice, por tanto, id. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, apóstoles ya en este momento, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús establece aquí algo tan sencillo que nosotros los hombres a veces somos los que complejizamos demasiado todos los procesos de la iglesia. Pero fíjense que aquí el Señor establece una misión hacia afuera y hacia adentro de la iglesia, hacia afuera en cuanto a evangelismo, en cuanto a llevar a las naciones la palabra de Dios y evangelizar, y hacia adentro, una vez que hemos bautizado a los creyentes nuevos que se acercaron al Señor, hacia adentro debemos enseñar a las personas que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. ¿Sí? Es decir, el trabajo fundamental hacia adentro de la congregación, de la iglesia, es un trabajo de docencia, es un trabajo de enseñanza, es un trabajo de impartición de conocimiento hacia adentro, hacia la iglesia. Hacia afuera, nuestra misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones que deben ser alcanzadas por el Evangelio, todas las naciones del mundo. ¿Ok? Pero ese mensaje es uno solo, Cristo y este crucificado, que es el mensaje que Pablo llevaba en su boca a cada lugar donde llegaba, a cada ciudad que entraba. Pablo llevaba este mensaje, Cristo y este crucificado, es decir, el mensaje evangelístico que llama a creer en el Señor y a confiar en Él y en sus promesas de perdón y de santidad a partir de la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros. Ese es un mensaje bastante sencillo, con pocos elementos, digamos. No hace falta detenerse en muchas cosas para poder transmitir el Evangelio a las personas. De hecho, cuando hemos enseñado a evangelizar, hemos hablado acerca de distintos métodos de evangelismo. Hasta se puede evangelizar en silencio. Hasta en silencio podemos evangelizar, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas vivas, leídas por este mundo, ¿sí? El mundo no lee Biblia, el mundo lee cristianos. El mundo nos lee a nosotros, nos observa a nosotros, nos lee a nosotros a través de nuestras conductas, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras expresiones, nuestras acciones. A partir de todo esto, el mundo nos lee a nosotros y reconoce en nosotros la obra de Cristo. Ven a Cristo en nosotros cada vez que ven en nosotros ese cambio y esa transformación que se va suscitando a lo largo del tiempo en la vida de los hijos de Dios. Entonces, podemos predicar el Evangelio de muchas maneras, hasta en silencio, como les acabo de expresar. Entonces, ahora, vamos al punto de la cobertura de los ministros, hacia adentro de la iglesia, porque estamos hablando de la cobertura de los ministros para la iglesia de Cristo. Los ministros dan cobertura a la iglesia de Cristo. Hacia afuera tenemos la misma responsabilidad que tienen todos los hermanos en Cristo, desde el pastor hasta todos los hermanos que componen la congregación. Todos tenemos la misma misión.
Todos tenemos que llevar a Cristo a las naciones. Todos somos embajadores de Dios en la tierra. A todos se nos ha hecho cargo de la palabra de reconciliación, como expresa 2 Corintios, capítulo 5, versos 17, 18 y 19. Allí dice claramente que toda la iglesia del Señor es responsable del ministerio de reconciliación. Nosotros somos los únicos que tenemos el poder dado por el Señor Jesucristo para ir a las naciones a reconciliarlas con Dios. Y aquí lo vemos expresado en este pasaje bíblico precisamente. Vemos aquí que se dice con toda claridad, id a todas las naciones. Es decir, el Señor no hizo exclusión de ninguna nación, el Señor no hizo diferencia, el Señor no aplicó racismo, ni clasismo, ni nada de esto. El Evangelio es para todas las naciones, para todos los colores de piel, para todos los estados sociales, para todas las clases sociales, para todos los estados de la humanidad, para todos. El Evangelio es para todos. Y a estos, a quienes les comunicamos el Evangelio y creen en el Señor Jesucristo, los debemos bautizar, es decir, ingresarlos al cuerpo. Recuerdan que el bautismo es el acto de iniciación pública, podríamos decir, de nuestra confesión en el Señor Jesucristo y de que estamos muriendo y dejando atrás la vieja vida para comenzar una nueva vida en Cristo. Ahora, esa nueva vida en Cristo que se va a vivir a partir de este momento tiene que ser alimentada cual bebé, ¿sí? Recuerdan ustedes que la palabra del Señor dice que los niños espirituales, que son carnales, los niños espirituales tienen que ser alimentados con leche. No podemos darle alimento sólido a un niño espiritual porque lo podríamos hasta atragantar y hacerle perder la vida a un niño. Entonces, con toda delicadeza, con mucha suavidad, porque es frágil, tenemos que ir alimentándolo a medida que pasa el tiempo. El niño se va a ir haciendo fuerte, el niño va a ir cobrando fortaleza, movimiento en sus músculos, dominio sobre sus músculos, y al cabo de 1 o 2 años este niño ya estará caminando, estará hablando y se estará desarrollando a partir de ese momento. Pero todavía sigue siendo niño. Es decir, que todavía sigue comiendo comida aceptable para su tiempo y para su edad. Recuerdan las mamis que después de los 6 meses, creo que es, cuando se termina los meses de la lactancia o se empieza a complementar la lactancia con otros alimentos, no se le da un churrasco al niño, ¿sí? Cuando decimos, bueno, le vamos a sacar ya la lactancia, la leche, ahora le vamos a dar un churrasco. No, claro que no. Lo que se le va a dar es una papilla, ¿sí? Un tipo de alimentación suave, un purecito, ¿sí? Un purecito, algo suave, algo digerible para el estómago de este bebé. Entonces, de esta manera, el niño se va a ir haciendo cada vez más fuerte, se va a ir desarrollando saludablemente, va a estar libre de enfermedades si está bien alimentado, ¿sí? Una cantidad de cosas ocurren a partir de la alimentación de este niño y llegará el momento en que ya podrá comer por sí solo y comida sólida, ¿sí? Es decir, podrá comenzar a alimentarse con alimentos sólidos y por sí solo. Ya no va a depender que otro ponga la cuchara en su boca. Este proceso natural que se da en la vida del ser humano es un proceso que también es analógico con la vida espiritual. Es decir, nosotros en el espíritu vivimos las mismas edades. Son 3 las edades que nosotros tenemos de desarrollo humano. La primera etapa de la vida es una etapa de 100% de dependencia. Total dependencia. Si un bebé no es atendido, si un bebé no es contenido, si un bebé no es alimentado, nutrido, cuidado y protegido, es decir, si un bebé no recibe cobertura de sus tutores, se muere. Así de sencillo, se muere. ¿Me explico? Ahora, utilicemos esto como una analogía, utilicemos esto como un ejemplo comparativo con la vida espiritual de las personas. Por eso es que los bebés espirituales demandan mucho más tiempo. Uno como pastor, cuando ya considera que alguien ya ha ido creciendo y ya puede caminar solito, lo puede soltar, que tenga sus propias experiencias. De tanto en tanto por ahí uno lo va a ministrar porque se cayó, se pegó un golpe, se lastimó, se hirió. Entonces hay que estar con la persona en ese momento de su crecimiento. Pero los que más demandan tiempo, ¿sí? Los que más demandan
paciencia en cuanto a la enseñanza, a la impartición de la enseñanza, son los bebés. Son aquellos que hay que explicarles 1 más 1. O sea, la cosa más sencilla, pero hay que explicársela porque es la leche espiritual que necesitan para comenzar a desarrollarse en Cristo Jesús. La segunda etapa que nosotros vivimos de desarrollo humano es la etapa pasamos de la dependencia total a la independencia. Ese es el salto que el ser humano pega o da cuando llega a la adolescencia. Generalmente, cuando comenzamos ya a entrar a la juventud temprana, todos los seres humanos tenemos un sentimiento, que se empieza a despertar un sentimiento de independencia dentro de nosotros. Es decir, antes lo tomábamos como algo totalmente normal, que papá y mamá estuviesen encima de nosotros, vigilando y viendo a ver qué necesitábamos, qué teníamos que hacer o no hacer, etcétera, etcétera. Ahora, ya llegando a los 18, 19, 20, decimos, no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya aprendí, yo ahora ya soy responsable, yo ahora puedo solo, ahora ya me mando, como creen algunos, ¿no? Que creen que porque llegaron a los 18 años ya son dueños del mundo. No, tenemos que pasar a la etapa de la maduración de nuestra personalidad, que es la tercera etapa. Es la etapa de cuando el ser humano entiende que es un ser social, que él ni se manda solo, ni puede solo, ni va a ir a ningún lado solo, que necesita asociarse con sus seres queridos, asociarse con otros seres humanos, para poder desarrollarse él como persona también. Esta es la etapa de la madurez, es decir, la etapa de la interdependencia. Primera etapa, dependencia. Leche, alimento, leche. Segunda etapa, la etapa de la independencia. Es una etapa que hasta se resiste la persona a alimentarse correctamente. ¿Cuándo las personas comienzan a comer comida chatarra, como le decimos a veces? A la mala comida, la mala calidad de comida. Cuando está bajo el cuidado de la mamá, o cuando ya empieza a salir, a independizarse, a andar por las calles solo, y va a la universidad, ya tiene poder, un dinero en su bolsillo para comprarse alguna cosa en la calle. ¿Qué compra? ¿Qué compra el joven, el adolescente? ¿Va y se compra medio kilo de lechuga y unas 2 zanahorias para comer una ensalada con zanahoria rallada? No. Va y se compra terrible hot dog, terrible pancho, terrible perro caliente, como le dicen en otros lugares, ¿sí? Va y se compra una hamburguesa que chorrea allí todo grasa y qué sé yo. Eso es lo que generalmente se hace en esa etapa, a esa edad, ¿sí? Entonces, nos empezamos a alimentar mal, generalmente. Y esa etapa de independencia es sumamente peligrosa porque no solamente nos alimentamos físicamente mal muchas veces, sino también nos alimentamos socialmente mal, psicológicamente mal, lingüísticamente mal. Nos alimentamos mal a partir de que salimos de la cobertura y del cuidado de nuestros padres, que van a tener siempre el mejor de los deseos para nosotros. Ellos van a cuidar de qué manera nos alimentan y nos dan crecimiento para que nosotros nos podamos desarrollar lo mejor posible. Estamos hablando de padres normales, ¿sí? De padres que deberían cumplir con este rol de paternidad. Ok, muy bien, entonces nos queda claro que en este desarrollo y crecimiento, tanto humano como espiritual, necesitamos de los otros. La etapa de la independencia se termina cuando la persona madura y entiende que es un ser social y que necesita de otros. Necesita de otros en ámbitos laborales, en ámbitos profesionales, en distintos ámbitos, sabe que necesita de otro. Miren, les doy un ejemplo sencillo para que se comprenda lo que estoy tratando de decir. Cuando yo estaba en la policía, recuerdo que llegó una camada de oficiales nuevos. La policía y otras carreras también de uniformados tienen como dos niveles de autoridad. Están los suboficiales y los oficiales, ¿sí? Los suboficiales comienzan en la policía siendo agentes, pasan a cabo primero, sargento primero, sargento mayor, creo que es, y bueno, hasta que llega la última jerarquía. Y los oficiales comienzan siendo oficial ayudante, oficial
suboficial principal, no, suboficial, sí, bueno, no me acuerdo ahora, suboficial principal, oficial principal, subcomisario, comisario, y así va subiendo, ¿no? Hasta comisario mayor. Entonces, lo que notaba yo era que cuando llegó esta camada de oficiales, los oficiales eran una autoridad mayor sobre los suboficiales, sobre todos los suboficiales, aún de los sargentos y de los el suboficial mayor, que era la última jerarquía de los suboficiales, que ya eran personas cuarentonas, cincuentonas, ¿sí? Los suboficiales mayores, y llegaba un jovencito de 20 años, 21 años, recién recibido de la escuela de oficiales de policía, y él tenía toda la autoridad para ordenar, mandar, ir y traer y llevar y hacer lo que quisiera con sus subalternos. En este caso, personas de 50 años que ya estaban a punto de retirarse, muchos de ellos de la policía. Pero ocurría un fenómeno. El fenómeno que ocurría eran dos, básicamente. Estaba aquel que se creía y se engrupía a sí mismo y se autoengañaba a sí mismo, que él ahora como oficial era toda una autoridad, entonces llegaba a la comisaría y a todo el mundo los tenía a los altos. Y estaba aquel otro oficial, sabio, que generalmente ese oficial era hijo de otros policías, porque en la policía se estila esto de que sea como una herencia que se va trasladando de generación en generación. Entonces, esto de ser policía me refiero. Entonces los policías que estaban bien aconsejados, los oficiales recién recibidos que estaban bien aconsejados, llegaban a la comisaría humildemente. Saludaban con toda humildad, se presentaban, nos comenzaban a conocer a todos, éramos unos cuantos en cada una de las guardias que había que conocer, y ellos comenzaban a observar a los sargentos, sargento primeros o suboficial mayor, es decir, las personas de más alto rango dentro de la carrera de suboficiales que estaban bajo su responsabilidad y bajo su autoridad. Cuando encontraban a uno que era digno de confianza, un suboficial que sabía lo que era caminar la calle, los peligros de la calle, todos los procedimientos, cómo se deben desarrollar y demás, porque ese es el que más sabe dentro de una comisaría. No el que está sentado en un escritorio escribiendo denuncias, escribiendo. El que más sabe de lo que es seguridad y lo que es calle son los sargentos, sargento primero, suboficial mayor. Esas son las personas que más experiencia tienen. Entonces, ¿qué hace el oficial? El oficial que es sabio para actuar se asocia con uno de estos suboficiales y lo adopta como tutor de él. Es decir, ese mayor, ese sargento, por su experiencia, reconocida ahora por este oficial, cosa que también a los sargentos les gusta, que se les reconozca sus conocimientos, ahora este suboficial va a ayudar al oficial en todo su inicio como carrera, ¿sí? En la carrera de oficial. Esos oficiales que empezaban así, generalmente hacían muy buena carrera en la policía. En cambio, los otros que llegaban con soberbia, que nadie les aconsejaba porque de pronto eran la primera generación de policía y no sabían cómo se manejaba esto, eran oficiales que terminaban muy mal. Porque cuando se te revela la tropa, en el ejército o en la policía, tú puedes tener todas las jinetas que quieras acá arriba, pero cuando la tropa se te revela no sos nadie. ¿Sí? Eso es lo que ocurre dentro de las fuerzas. Entonces, estos oficiales que entendían estos principios de autoridad, ¿ok?, los utilizaban. Es decir, entender que somos necesarios, que nos relacionamos unos con otros, que somos seres sociales, que no somos entes independientes de los demás, que necesitamos a los demás. Todos nos necesitamos para desarrollarnos en la vida. Ustedes como iglesia me necesitan a mí como pastor para desarrollarse como iglesia, y yo como pastor necesito de ustedes como iglesia para desarrollar el ministerio pastoral. Todos nos necesitamos, el uno al otro nos necesitamos. Entonces, cuando entendemos esto, llegamos a este punto, estamos comprendiendo de alguna manera que ya somos un poquito más maduros que cuando comenzamos algún día. Y empezamos a entender cosas un poquito más profundas que al principio cuando tomábamos leche, cuando éramos niños y carnales, dice también el apóstol Pablo en Corintios, ¿sí? Niños y carnales. Entonces, dentro de la iglesia tenemos todas estas categorías de crecimiento y por eso es que tenemos que, como cuerpo, cuidarnos los unos a los otros.
cuidarnos los unos a los otros. Algunos están más avanzados que otros en el proceso de crecimiento, de madurez, de conocimiento y de acción, de conducta coherente con la fe, y otros están recién comenzando. ¿Por qué digo esto? Porque a veces abrimos juicios rápidamente. Decimos, pero ¿cómo? Si tal persona está en la iglesia, ¿cómo se va a comportar así? Hermano, puede ser un niño, puede ser una niña, puede ser alguien que está recién conociendo la fe cristiana, recién está empezando a alimentarse con leche, todavía no entiende nada. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paciencia y amor con todos, con todos. Darles el tiempo necesario de maduración. No podemos esperar que sembrando una semilla de un frutal, al año que brota, nos dé fruto. No es así. Hay que esperar un tiempo prudencial. Generalmente los frutales tardan de 3 a 4 años en el general para dar los primeros frutos. Los primeros frutos que a veces no son muchos, que son pequeños a veces, que son un poco debiluchos, ¿sí? Esos primeros frutos se dan al 3er o 4er año recién. De la misma manera, la palabra de Dios dice que nosotros somos como árboles que damos fruto a su tiempo cuando nosotros perseveramos en Cristo. ¿Sí? Damos fruto con perseverancia, dice la palabra de Dios. Entonces, tiempo al tiempo. Ahora, el que comprende los tiempos de toda la iglesia, el que más comprende los tiempos, es el pastor, no todos los hermanos, ¿sí? Es el pastor el que comprende porque es el que está cerca de los hermanos. Por eso, a veces también vamos a escuchar cosas como, yo no entiendo al pastor, ¿por qué el pastor actúa así con tal persona? Parece que hiciera favoritismo. No hay favoritismo. No es lo mismo tratar con un niñito, un bebé que está gateando en el piso, que está queriendo empezar a caminar y está a punto de golpearse y uno anda detrás de él todo el tiempo, que tratar con un adolescente que se cree independiente, que ya se puede llevar el mundo por delante. Entonces a ese hay que tratarlo medio firme, a veces medio durito, para que se le acomoden rápido los tantos y pueda entender que es un ser social, que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, es muy fácil abrir juicio en cuanto al crecimiento de los otros, pero el Señor nos invita a nosotros que cuando estemos tentados a ver la paja del ojo ajeno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mirar la viga que está en nuestro ojo. ¿Ok? Mirar esa viga primero, para que podamos ser justos en el juicio, para que no hagamos prejuicios y juzguemos a las personas, sino que hagamos un justo juicio de la situación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esto que les estoy impartiendo y enseñando en esta hora, hermanos queridos, es la labor precisamente de los ministros dentro de la iglesia. Todos los ministros y ministerios que hay dentro de la iglesia tienen que ocuparse de esto, de poder impartir conocimiento a la iglesia, de poder enseñar a la congregación, como el Señor Jesucristo estableció en su palabra. Amén. Muy bien. Veamos qué pasa cuando un apóstol o un ministro pierde el rumbo, pierde el norte, se sale del proyecto inicial, se sale del plan de Dios, pierde su discernimiento de la misión que tiene y comienza a hacer algo que no debe. ¿Qué ocurre con un ministro en esas condiciones? Veamos lo que dice Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Ustedes lo están viendo en la pantalla el texto? Ok. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Escuche, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos. ¿En qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, para entender el contexto en que se da esto,
recuerden ustedes que la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, especialmente la de Jerusalén, allí en la región de Judea, cometió uno de los grandes errores de una iglesia primitiva, justamente, una iglesia naciente, infante, una iglesia todavía sin experiencia, una iglesia que creía que Cristo venía en esa generación, una iglesia que todavía le faltaba instrucción y sabiduría en muchas cosas, porque estaba recién naciendo. Recién naciendo. Entonces, uno de los primeros errores que cometen es vender todo. Vendieron las tierras productivas, vendieron todo lo que podían vender, lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, específicamente a los pies de Pedro. Relata la palabra que era a los pies de los apóstoles, pero Pedro era el que recibía oficialmente estas ofrendas. ¿Y qué hacían los apóstoles? Con este dinero, que no era poco obviamente, empezaron a llevar a cabo reuniones multitudinarias donde se les daba de comer a las personas, se les alimentaba, ¿sí? Entonces los apóstoles, mal comprendiendo, mal entendiendo aquello de que aquellos que hemos sido llamados al servicio del Señor debemos servir a todos los hermanos, pero debemos servir en la función que el Señor nos llamó, debemos servir en el rol que el Señor nos llamó. No es que tenemos que servir en todo y hacerlo todo. No, el cuerpo de Cristo tiene que autoprotegerse también y todas sus necesidades las debe tratar de suplir a sí mismo. Era lo que estaba aconteciendo en este momento. La iglesia primitiva estaba teniendo sus reuniones sociales, sus reuniones hermosas, donde compartían entre todos los hermanos y seguramente habría canciones, alabanzas, salmos, himnos, alguien que exponía la palabra, pero se dieron cuenta los apóstoles rápidamente que ellos no iban a poder hacerlo todo, especialmente esto de atender las mesas. Estaban trabajando de garzones. Imagínense ustedes que del Mateo 28, donde el Señor Jesucristo los envía como docentes a todas las naciones, terminan de garzones, atendiendo mesas, repartiendo comida en las mesas. Eso es lo que el texto bíblico dice que comenzaron a hacer los apóstoles. Los apóstoles. Hasta que en un momento se dan cuenta que estaban inclusive haciendo mal su trabajo. Porque fíjense lo que ocurre. ¿Qué fue lo que disparó esto de elegir a los diáconos? Aquí es cuando se elige a los primeros 7 diáconos de la iglesia. Lo que ocurrió era que había una distribución injusta aparentemente entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, ¿sí? Así que ya empezaba a haber como un malestar y una división de grupos étnicos, de naciones, entre ellos la primera iglesia, la iglesia primitiva, ya tenía divisiones entre ellos de aparentes clasismos y cosas así, ¿no? Algún racismo también, algún gen racista metido entre ellos. Ahora, los apóstoles habían sido enviados ¿a qué? En Mateo 28, a predicar el evangelio y a enseñar. Punto. Predicar el evangelio y enseñar. Esa era su tarea. ¿Qué estaban haciendo aquí? Aquí los encontramos haciendo de mozos, de garzones y encima mal. ¿Por qué mal? Pues porque eran muchísimos. En la primera conversión de la iglesia, en el primer grupo grande de conversión, Hechos capítulo 2, se convirtieron 3.000 personas. En el segundo grupo de conversión, grande y masiva, se convierten 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Así que del capítulo 2 al 3 del libro de los Hechos, ya tenemos cerca de 15.000 personas en la iglesia. Imagínense lo que era atender 15.000 personas en mesas. Era una cosa terrible, tremendo trabajo. Y ellos andaban seguramente felices al principio, repartiendo comida por todas partes y qué sé yo, pero el Señor no los había mandado a esto. Y en un momento se dan cuenta, no solo que no tenían que hacer esto, sino que además lo que estaban haciendo lo hacían mal. Esta es una tentación que suele ocurrirle a los ministros, perder el foco, comenzar a hacer cosas que no fuimos llamados a hacer, porque queremos hacerlo todo por amor a nuestros hermanos, queremos estar en todo, si tenemos que amanecer trabajando para la iglesia, lo hacemos sin quejarnos, porque nos apasiona servir al Señor y el amor a nuestros hermanos. ¿Pero es así como funciona? ¿Ese es el orden que Dios quiere que establezcamos para nuestras vidas? Pues no, vemos claramente que esto no fue justo. Por eso les dije, presten atención a esta frase que dicen aquí. No es
justo. No es justo que nosotros estemos haciendo esta labor cuando esto lo podrían hacer mucho mejor otras personas y nosotros dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, a la oración y la palabra. A la oración y la palabra. La palabra tiene que ver con la enseñanza de las Escrituras, pero para enseñar las Escrituras, usted necesita una cantidad de preparación, de tiempo, de estudio, de investigación, de pasar horas y horas y horas meditando en la palabra, investigando, comprendiendo, haciendo interpretación correcta, una exégesis correcta para poder tener una buena hermenéutica de la palabra. Hay una cantidad de procesos que un pastor, un ministro tiene que vivir antes de traer una comida caliente, rica, nutriente, espiritualmente hablando, obviamente, para ponerla en la mesa de la iglesia. No es así una cosa mágica, no, Dios me llamó al ministerio y ahora voy a empezar a predicar la palabra. No, hermanos, hacemos aguas enseguida cuando empezamos un ministerio de esa manera. Deberíamos ser como aquel policía que, a pesar de que tiene tremenda jerarquía, y tiene unas estrellas sobre sus hombros que le dan autoridad sobre todos los demás, sabe ser humilde, se une a su equipo, se hace uno con su equipo, se mimetiza con su equipo, ¿sí? Y eso hace que su equipo inclusive respete su autoridad, le reconozca como autoridad, y no lo van a dejar solo nunca. Siempre van a funcionar como equipo. La NTV dice en el último versículo que acabamos de leer, en el 6:4 de Hechos, dice, entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Sí? Podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Es decir, ¿qué era más importante? ¿Poner un plato de comida en la mesa de los hambrientos? ¿O poner un plato de palabra de Dios en la boca de los hambrientos espirituales? ¿Qué era más importante para ellos como rol apostólico? ¿Sí? No había que descuidar, obviamente, a los hambrientos, pero mucho menos descuidar la misión que ellos tenían. Mucho menos, porque si ellos, que eran los primeros apóstoles, los primeros siervos del Señor que comenzaron a llevar la palabra del Señor a las naciones, si ellos no hubiesen hecho lo que tenían que hacer, pues se habría truncado la misión y la visión que Dios tenía de salvar a las naciones. Y de hecho, corrió peligro la misión en cierto momento porque se enamoraron como iglesia primitiva y se quisieron quedar todos en Jerusalén disfrutando de la comida y de la socialización que hacían entre ellos, disfrutando de la coinonía de los hermanos, porque Cristo venía pronto. Ese no era el mandato del Señor. El Señor les dijo, vayan a todas las naciones. Entonces, como no decidieron salir de Jerusalén, ¿qué tuvo que hacer el Señor? El Señor en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí dice que comienza una persecución sobre los cristianos. Ahí nomás. La iglesia nace en el capítulo 2, crece a 3.000, más los discípulos anteriores. En el capítulo 3 crece a 15.000. En el capítulo 4 cuenta que estaban todos juntos, comiendo todos juntos, felices, con alegría, compartiendo el pan en las casas, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 5 comienza la persecución. Y no quedó nadie en Jerusalén, dice, ningún cristiano excepto los apóstoles. Los primeros cristianos casi todos tuvieron que salir volando de Jerusalén. Ahí es cuando en los capítulos siguientes encontramos a Felipe, que había sido uno de los 7 diáconos elegidos. Este Felipe lo encontramos ahora predicando el evangelio en Samaria. Y ya su ministerio había mutado porque ya no era más diácono, ahora era evangelista. ¿Sí? Ahora su ministerio había mutado a evangelista. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo con esto? Que cuando nosotros no entendemos nuestra misión, los ministros
y la iglesia también, porque la iglesia está siendo influenciada por el ministro. Se dice, inclusive en la Biblia, algunas versiones bíblicas llaman a los ministros líderes. Y hay una palabra que resume el significado de un líder, y es la palabra influencia. Influencia. Un líder es alguien que produce influencia sobre un grupo de personas, influye sobre la vida de las personas. Eso es un líder visto desde el punto de vista secular y bíblico inclusive. Entonces esta iglesia primitiva, sin conocimiento bíblico, porque no tenían ni Biblia, lo que tenían eran las escrituras de la Tanaj hebrea, solamente los libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy en nuestras Biblias. Una iglesia sin conocimiento, una iglesia prácticamente analfabeta, una iglesia que no estaba entendiendo el propósito de Dios para sus vidas y ni siquiera sus líderes lo estaban entendiendo. Entonces imagínense, Dios tuvo que producir un evento que llevó a que esta iglesia saliera disparada hacia distintos lugares de la tierra y comenzaran a llevar el evangelio tal como el Señor Jesucristo se los dijo. El epicentro del evangelio fue Jerusalén. La región o provincia donde está la ciudad de Jerusalén se llama Judea. La ciudad que es más importante, pegado a Judea, era la ciudad de Samaria, capital del reino del norte, capital de las otras 10 tribus de Israel. Entonces, Jesús que había dicho en capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que allí se comenzó a cumplir el plan. Recién después de la persecución se empezó a cumplir el plan de Dios. Atención a esto, amados, atención a esto, porque cuando los ministros no entendemos el plan de Dios y cuando la iglesia está mal influenciada, perdemos el norte, perdemos el rumbo, nos desenfocamos y comenzamos a disparar energías inútiles para distintos lugares sin cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida como ministro dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que volver al diseño de lo que Dios ha establecido para su iglesia. Bien, dijimos entonces que los apóstoles, estos primeros apóstoles, tenían la responsabilidad de la palabra, de enseñar la palabra. Aquí Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho en Mateo 28. Pedro, te envío a las naciones, le dijo Dios. Jesús, te envío a las naciones para que prediques el evangelio, para que bautices a los inconversos y para que les enseñes todas las cosas que yo te he enseñado a ti, Pedro. ¿Sí? Pedro, por un momento, casi que se sale del camino, casi que no entiende su propósito en la vida y en un momento se da cuenta que no es justo lo que está haciendo. La palabra justo, que viene de la palabra justicia, si ustedes la buscan en su diccionario, la palabra justicia van a corroborar que dice dar a cada uno lo que le corresponde y o pertenece. Darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Entonces, si él dice no es justo que no nos estemos dedicando a la oración y a la palabra, ¿sí? Lo que está diciendo Pedro es no le estamos dando a Dios, ni a la iglesia, ni a nosotros lo que es justo, lo que deberíamos darnos y nos pertenece a cada uno en nuestra misión y rol que tenemos dentro de la iglesia. No estamos dando a Dios obediencia, no le estamos dando a la iglesia alimento espiritual contundente, ¿sí? Para que la iglesia crezca, solo le estamos dando papillas en las mesas, ¿sí? Y no estamos cumpliendo el rol que el Señor nos puso de ser docentes, enseñar la escritura, la palabra a la iglesia de Cristo. Entonces, eso no era justo, obviamente. Otro pasaje donde podemos ver que los apóstoles ahora sí se pusieron al hombro la responsabilidad de filtrar toda corriente ideológica, doctrinal que quisiera introducirse en la iglesia primitiva, lo encontramos en Hechos capítulo 15. Acompáñenme a leer Hechos capítulo 15. Verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, qué terrible esta enseñanza que estaban comunicando estas personas. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión.
¿A quiénes fueron Pablo y Bernabé? A los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, es decir, la cabecera, donde comenzó todo el movimiento cristiano de aquel tiempo. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Sí? Esta reunión que vemos aquí que se convoca en Jerusalén es lo que se llama el primer concilio de la iglesia cristiana. Este es el primer concilio que se lleva a cabo en Jerusalén. La palabra concilio viene de conciliar, la cual significa poner de acuerdo a dos o más personas o cosas. ¿Sí? Es decir, que algo pasaba en estos primeros días de la iglesia que los cabecillas, los líderes, los apóstoles, los que estaban a cargo de la doctrina, tenían que ponerse de acuerdo, filtrar y acomodar esto como el Espíritu Santo quería que lo hicieran para que la iglesia siguiera adelante de forma saludable. Ahora, el verso que continúa dice, el verso 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron, ¿quiénes? Escucha lo que dice ahora, verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ok, ahora el versículo 4 dice que cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos, ¿por quién? ¿Quiénes recibieron a Pablo y a Bernabé? Dice que fueron recibidos por la iglesia. Toda la iglesia. Todos los hermanos recibieron a Pablo allí en Jerusalén. Pero el versículo 6 dice que cuando se reunieron para tratar este asunto que era tan grave, ¿quiénes se reunieron? ¿Toda la iglesia? No, el texto dice en el versículo 6 que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Es decir, los ministros que estaban puestos a la cabeza, que lideraban y presidían a la iglesia primitiva, eran los responsables de brindar cobertura, cuidado y protección a la doctrina. Tenían que dar cobertura teológica, cuidando que la doctrina fuera una doctrina cristocéntrica, bíblica en el sentido de las antiguas escrituras y centrada en Cristo. Para esto, tales líderes debían ser ancianos. Ancianos no por viejos, sino ancianos por crecidos en conocimiento. Ancianos por crecidos en conocimiento, porque anciano puede ser un niño de 15 años en el espíritu. Una persona que ha crecido, que ha madurado en el espíritu, es un anciano. Una persona que ya ha trazado su vida y su fe en Cristo de manera profunda, está arraigado en la sana doctrina. Amén. Ahora vamos al versículo 28. Fíjense lo que ocurre cuando termina esta reunión. El verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y a partir de ahí le comienzan a dar en detalle los requisitos para que como gentiles guardaran estas normas y estas costumbres para no ofender al Señor. Punto, ahí se acaba todo. Es decir entonces que apóstoles y ancianos son los que tratan la doctrina, no toda la iglesia. No toda la iglesia, porque no toda la iglesia está preparada para eso. No toda la iglesia tiene el nivel de conocimiento necesario para eso. Y tampoco toda la iglesia ha sido llamada para cumplir ese rol. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dice, unos están puestos primeros como apóstoles, otros como profetas, otros como maestros, luego están los que hacen milagros, los que sanan enfermos, los que hablan en lenguas, los que administran, ¿se dan cuenta? Es decir, cada uno de nosotros tenemos una gracia de Dios, un don dado por Dios para distintas cosas. Miren, yo les digo algo, si yo admiro en la iglesia 2 ministerios dentro de la iglesia,
dos ministerios tremendos dentro de la iglesia es el ministerio de oración y el ministerio de los niños. Pero tengo una admiración que no me atrevo ni a tocar, ni a intervenir. En nuestra iglesia somos bendecidísimos con un ministerio de niños, Oasis Kid, y con el ministerio de intercesión, sacerdocio real, que son tremendas. Todos los que están en esas áreas, lo que hacen, el trabajo, la consagración a la tarea, el compromiso con los niños, en el caso de Oasis, todo lo que desarrollan a lo largo de toda la semana, la cantidad de ideas que se desarrollan, cómo trabajan estos equipos, es maravilloso, hermanos. Y aparte, hay que tener a un niño frente a Zoom prestándole atención a uno, ¿sí? Es una tarea titánica, hermanos queridos. Y gracias al Señor por los hermanos que están dedicados y las hermanas que están dedicados a todas estas actividades. El ministerio de oración, los que, miren, sería tan bonito, pero es que es algo tan privado el ministerio de oración que por eso hay solo algunas personas allí funcionando en Sacerdocio Real. Sacerdocio Real se reúne todas las semanas. Hermanos, y allí se ora, se pasan horas y horas orando, intercediendo, clamando delante del Señor de una manera profunda, llevando la carga de la iglesia, siendo, como yo digo a veces, los talones del cuerpo. Los que interceden son como el talón del cuerpo, ¿vieron? El talón, que a veces nadie lo ve, está allá abajo de todo, el olvidado, el que está atrás de todo. El miembro más atrás que tenemos en nuestro cuerpo es el talón, el que está más percudido a veces y más maltratado por causa del peso que le ponemos encima, ¿sí? A veces está medio cuarteado, medio secado, ¿sí? Está sufriendo el peso del cuerpo todo el tiempo. Ahora, si nosotros le sacamos el talón al cuerpo, ¿qué ocurriría con todo el cuerpo? Se vendría abajo. ¿Se dan cuenta? Todo el cuerpo se vendría abajo. Se caería. La persona no podría caminar en puntas de pie. Finalmente se cansaría, se acalambraría, se caería. Entonces, para tener un cuerpo estable, un cuerpo equilibrado, un cuerpo sostenido, ¿sí? Para que el cuerpo crezca natural y saludablemente, necesitamos al talón. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan valioso el ministerio de oración dentro de la iglesia. Necesitamos al talón. Necesitamos a ese miembro que a veces está en lo oculto, que a veces está en silencio total. No es un miembro que habla, que comunica, que dice, ni siquiera gesticula. Ni siquiera gesticula. Porque nosotros gesticulamos con manos, con brazos, con piernas, con todo el cuerpo gesticulamos. Comunicamos con los ojos, hablamos con los ojos, hablamos con la boca. Pero el intercesor, allá está, sosteniendo todo el peso del cuerpo y en silencio total. Hay que ser intercesor, ¿eh? Hay que estar en esa parte del cuerpo. Realmente hay que honrar a quienes hay que honrar en la iglesia, hermanos queridos. Así que, amada iglesia, realmente yo siempre lo digo, yo soy tan feliz de la congregación que el Señor está formando en nosotros, porque somos una congregación en formación, estamos recién desarrollando áreas, creciendo en áreas, pero gracias al Señor porque nos ha puesto unos hermanos y unas hermanas al lado nuestro que son tremendos, fierros, columnas de hierro que sostienen la estructura del cuerpo. Tanto niños como adolescentes, jóvenes y ancianos, adultos y ancianos. El Señor ha utilizado aquí a una cantidad de hermanos y hermanas enormes para que la gracia de Dios se desate sobre la iglesia, se derrame sobre la iglesia a través de estos ministros. Ok, volviendo al tema de la actividad, la misión y el rol del ministro, podemos ver también aquí en 1 Timoteo 3:1 que el apóstol Pablo le escribe, a Tito, le escribe a Tito y le dice, palabra fiel. No, perdón, esto es Timoteo, más adelante tenemos a Tito. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué? ¿Tú quieres ser ministro? ¿Quieres trabajar para el Señor? ¿Quieres que el Señor te use guiando a la iglesia? Muy buena obra deseas. Gloria a Dios por ese deseo que hay en tu corazón. Ahora, es necesario algo, dice.
Es necesario que el obispo, que en este caso la palabra obispo es una palabra que se utilizaba en aquel tiempo para anciano o supervisor, que es lo que significa castellanizado, supervisor, un anciano, alguien que guía, que lidera, que preside en la iglesia, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ah, bueno, pero es que a mí por ahí de tanto en tanto se me da, por ahí que tirarme alguna canita. Lo lamento, viejo. Si querés ser ministro, una sola mujer. Punto. Mueres con esa mujer. Soportas a esa mujer y esa mujer te soporta a ti, en el amor de Cristo. Si ambos, obviamente, son ministros, ambos tienen el corazón al servicio del Señor, pues tendrán que superar las etapas de la vida y seguir juntos, porque esa es la voluntad del Señor. El ministro debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Y qué más? Apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Ok? Entonces, si tú no te encuentras apto para enseñar y crees que tienes un llamado de parte del Señor, pues comienza a trabajar en aprender. Comienza a trabajar en aprender. Creo que fue ayer o antes de ayer que subí una frase en mi muro, que suelo subirla a menudo, que dice, el presente es el futuro de tu pasado. El presente, este presente, es el futuro de tu pasado. Entonces, eso nos tiene que enseñar algo, que hoy me doy cuenta en el presente que soy el resultado y la consecuencia de las decisiones que tomé en mi pasado. Entonces, si yo quiero en mi futuro encontrarme con ciertas cosas en mi vida, tengo que hacer algo ¿cuándo? Ahora. Ahora es cuando. ¿Me explico? Ahora es cuando. Porque si no, así como hoy te lamentas de no haber hecho ciertas cosas en el pasado, mañana, en el futuro, te vas a lamentar de no haber hecho las cosas que tenías que hacer hoy. Recuerden, no es por arte de magia. No es por arte de magia. Ay, no, es que el Señor me llamó al ministerio de la palabra y el Señor me dio la unción del maestro. Ajá. Te hago 3 o 4 preguntas y quedás mirando para el norte, ¿sí? Porque quedás perdido con las preguntas que te hago. El otro día me pasó. Tuve que hacerlo brutalmente, porque una persona estaba casi en estado de soberbia, diciéndome que tenía un llamado del Señor y qué sé yo, y conversando con esta persona, le dije, mira, ¿cómo te lo digo? Yo te quiero cuidar, te quiero librar de peligros futuros y de dolores y aflicciones futuras. Pero te lo voy a tener que decir brutalmente honesto, de forma brutalmente honesta. Tú no estás preparado. No, pero yo tengo un llamado, a mí el Señor me dio la unción. Ok, no te lo niego. La unción está en ti y está en todos. Si es que entiende lo que es la unción. ¿Tú sabes lo que es la unción? Le pregunté. ¿Qué es la unción? ¿Es una cosa o es una persona? ¿Cómo una persona? ¿Sí? ¿Qué es la unción? Le pregunté. Tú me estás hablando de que el Señor te dio una unción de ministro para tal área. Ok. ¿Qué es la unción? Defíneme qué es la unción. ¿La unción es una cosa o una persona? Y no supo contestarme. Le tuve que enseñar como un niño de primer grado, como en la escuelita, ¿sí? Mira, vamos a ir a 1 Juan 2.20, 1 Juan 2.27. Allí dice claramente que la unción no es una cosa, que la unción es una persona que nos enseña todas las cosas y se ha derramado en nosotros. La unción es el Espíritu Santo. Entonces, no te creas el llanero solitario, el hoyo del queque, la última Coca-Cola del desierto, porque crees que Dios te dio una unción. No, lo que pasa es que el profeta fulano vino y me dio una palabra de... Hermano, la unción está en el cuerpo de Cristo. Todos los hijos de Dios tenemos la unción. Ahora, posiblemente a ti te llamó a cumplir una función ministerial. Ok, perfecto. Entonces, déjame hacerte algunas preguntas. Y empecé a hacerle preguntas de tipo teológicas y técnicas, bíblicas, hermenéuticas, exegéticas, etcétera, etcétera. Le hice 4 o 5 preguntas y no sabía ni qué quería decir la palabra de lo que le estaba preguntando. Le dije, mira, a ver, en cuanto a tu neumatología, dime, ¿tú eres continuista o cesacionista? ¿Qué? ¿En cuanto a qué? Neumatología. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Qué sostienes tú de acuerdo a la palabra de Dios? No sabía qué decirme. ¿Y tu soteriología? ¿A qué líneas de los dos segmentos más proliferados en el pueblo cristiano perteneces? ¿Eres monergista o sinergista?
¿Qué? Cada vez entendía menos. Cada vez entendía menos. Entonces le digo, ¿te das cuenta? Tú no estás preparado. Tú vas a hacer un desastre. Si tú tomas una congregación, la vas a dañar. La vas a dañar. Porque lo que tú tienes que hacer hoy, si tienes un llamado, es prepararte para ese llamado. Crecer en ese llamado. Crecer en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres. Eso es un proceso que lo vivió Jesús. Y si Jesús tuvo que vivir ese proceso, ¿por qué nosotros no? Obviamente si Él es nuestro modelo. Jesús estudió desde que era pequeñito, estudiaba las Escrituras de la manera en que se hacía en el colegio judío. ¿Me explico? Él termina, a los 12 años estaba preparado con toda la Torá grabada en su cabeza. Por eso es que encontramos a Jesús adolescente en el templo charlando con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley estaban sorprendidísimos con el conocimiento que tenía este niño de 12 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que vino la unción allí en el desierto, capítulo 4 de Lucas, verso 18, cuando dice que el Espíritu vino con él y fue traído por el Espíritu en el Espíritu de poder a Nazaret, etcétera, etcétera. No. Jesús se preparó durante toda su vida, 30 años de preparación para ejercer un ministerio de 3 años. El mismo Juan el Bautista se preparó durante 30 años de su vida, se consagró al Señor durante 30 años de su vida para funcionar 6 meses. Imagínense ustedes, si el Señor te da un llamado para decirte, mira, vas a tener un ministerio en el que vas a tener que andar por el desierto vestido de pieles, comer miel, algunas langostas, y vas a tener un ministerio de palabra tremenda, de llamado a toda una nación al arrepentimiento. Lo más lógico es que todo el mundo te odie, ¿sí? Durante todo el tiempo de tu ministerio. Y al final, por causa de ese odio, te van a matar, te van a cortar la cabeza. ¿Le gustaría un ministerio así? ¿A ustedes? A nadie, ¿no? ¿A quién le gustaría tener un ministerio como ese? Sin embargo, Juan se preparó durante 30 años para trabajar solo 6 meses y preparar el camino del Señor. ¿Y qué dijo Jesús de este hombre? Que trabajó solamente 6 meses para el reino. Jesús dijo, de entre los profetas nacido de mujer, el más grande de todos los profetas es Juan el Bautista. ¡Wow! Qué parámetros diferentes que maneja el Señor con nosotros, ¿no? Qué diferente que somos nosotros en cuanto a parámetros comparativos con lo que Dios establece como algo grande, como algo grande. Tremendo. Bien, entonces Pablo pone sobre Timoteo esta responsabilidad de que él, así como él aprendió las Escrituras, se las tenía que enseñar ahora a los demás que él iba a establecer como ancianos dentro de la iglesia. Y la aptitud que tenían que tener estas personas era que tenían que ser aptos para enseñar, aptos para hacer docencia dentro de la iglesia. Entre otros requisitos, uno de los requisitos más importantes era apto para enseñar. Amén. Ok, avancemos. Dice, la cobertura, cuidado, protección o impartición, entre paréntesis, de los ministros fue dada a la iglesia para procurar la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que decíamos al principio, citando Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Allí dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, es decir, con el objetivo, a fin de perfeccionar. ¿Recuerdan? En otro momento lo hemos explicado esto. La palabra perfeccionar viene de perfección, que en el original se escribe teleios en griego. Teleios. ¿Qué significa teleios? Maduro. ¿Ok? Recién decíamos que el ser humano en su desarrollo natural pasa por estas 3 etapas. ¿Cuál es la etapa de la madurez? ¿La primera, la de la dependencia? ¿La segunda, la de la independencia? ¿O la tercera, la de la interdependencia? Esa es la etapa de madurez. Cuando entendemos que nos necesitamos los unos a los otros, que somos miembros los unos de los otros, que somos un cuerpo que funciona sistémicamente. Es decir, cada miembro que ocupa el lugar correctamente dentro del cuerpo funciona para la edificación del cuerpo. El cuerpo crece saludable y equilibradamente cuando cada uno de sus miembros cumple con el requisito
que debe tener. Amén, que debe cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Ahora dice que estos ministerios fueron dados para perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta labor de docencia la llevan a cabo estos 5 ministros que vemos aquí en el verso 11. Tanto apóstoles, profetas como evangelistas, pastores y maestros deben cumplir esta función y este rol docente de impartir los conocimientos necesarios a la iglesia para que ésta vaya creciendo y desarrollándose. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que hacer esta labor? Fíjense el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Pues para que ya no seamos niños. ¿Se dan cuenta? Los ministros están para impartirnos conocimientos a los efectos de que nosotros crezcamos, maduremos y logremos como objetivo final parecernos cada vez más a Jesús, que la imagen de Cristo se imprima en nosotros, en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, dice, llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Otra vez, varón perfecto no habla de alguien que no comete errores. Perfecto dijimos que significa la palabra griega teleios, maduro, un varón maduro. Otra de los significados de la palabra teleios es que cumple su propósito. Que cumple su propósito. Es decir, cuando nosotros hemos comprendido a cabalidad el mensaje del Evangelio para nosotros, nos vamos a preguntar en algún momento de la vida cuál es el propósito de Dios específico para mí. Y cuando lo comprenda, trabajaré en ese propósito hasta mi último suspiro. ¿Sí? Yo no he sido llamado para otra cosa que esto que hago. Entonces no tengo por qué andar anhelando ser, que a mí me gustaría ser Gigi Ávila, Luis Palau, Billy Graham. No, yo fui llamado a hacer esto y estoy feliz haciendo lo que Dios me llamó a hacer aquí y ahora. Esta es mi tarea, para la cual me preparé durante más de 30 años, para poder estar compartiendo con ustedes e impartiendo a ustedes estos conocimientos que la palabra de Dios nos da. Más adelante ahora nos vamos a dar cuenta de la importancia de ser bien nutridos por la palabra. ¿Por qué? Porque no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso, hermanos, hoy en día es moneda corriente. Las artimañas del error, hombres corruptos de mente y de corazón, que hacen mercadería de los hijos de Dios, que abusan del Evangelio y de los evangélicos, abusan de los hijos de Dios en muchos sentidos. Hombres corruptos de corazón, dice la palabra de Dios, que se levantarían en estos últimos tiempos más que nunca antes. Miren, les podría dar un listado de hombres que he estado investigando, listado de hombres con sus ministerios pero es un desastre, hermanos queridos, hoy en día lo que se puede ver en este mundo cristiano. Lamentable, muy lamentable. Gente que no tiene doctrina para sí, por lo tanto no tendrá doctrina para la iglesia. Gente que acepta cualquier modo y estilo de vida conforme a su evangelio y no conforme al evangelio de Jesucristo. Mal que nos pese, ¿sí? ¿Para qué? Para que crezcamos en todo, dice la palabra. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta ese último versículo cómo explica con tanta claridad la función de los miembros del cuerpo? ¿Cómo debemos estar unidos en el cuerpo para funcionar como cuerpo y crecer como cuerpo de manera saludable y que nos desarrollemos como cuerpo, es decir, como iglesia? Debemos estar creciendo en la verdad. Debemos seguir la verdad, como dice el verso 15. Seguir la verdad, crecer en la verdad, conocer la verdad y seguirla en amor. De esa manera crecemos en todo.
cumpliendo cada uno el rol dentro del cuerpo. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Acabamos de leer. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños fluctuantes. Bien, ¿qué entendemos hasta aquí entonces? Que el ministerio de la palabra es un ministerio bidireccional. Es un ministerio que va hacia afuera y hacia adentro de la iglesia, ¿sí? Hacia afuera tenemos un mensaje que dar. Hacia afuera nuestro mensaje es Cristo y este crucificado. El mensaje hacia afuera es llamar al mundo a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz y a arrepentirse de sus pecados. Así de sencillo, no es tan complicado predicar el Evangelio, ¿sí? Y hacia adentro es impartir los conocimientos que harán que la iglesia crezca saludablemente. Amén. Fíjense lo que ocurre cuando esto se respeta. Dice el capítulo 6, verso 7. Después de que Pedro dijo, no muchachos, estamos errando, no tenemos que servir a las mesas, tenemos que dedicarnos a la palabra. ¿Qué ocurrió como consecuencia de que Pedro se ocupó y los apóstoles se ocuparon de su ministerio de la palabra? Dice el verso 7 del capítulo 6 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué pasaba con la palabra? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Se multiplicaba. ¿Por qué? Porque crecía la palabra del Señor. Y los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué los sacerdotes comenzaron a obedecer a la fe? Porque había crecimiento en la palabra. ¿Sí? Los sacerdotes no eran fáciles de convencer. Los sacerdotes necesitaban doctrina, necesitaban teología, necesitaban conocimiento escritural para ser convencidos. No así aquel que venía a buscar una sanidad, un milagro, una sanidad física. No así estas personas. En el caso de los sacerdotes necesitaban conocimiento, doctrina. Tenían que explicarle a los sacerdotes efectivamente cuál era la transición que estaba ocurriendo en este momento del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Por qué Dios ahora de dos pueblos había hecho uno solo? ¿Por qué Dios había llamado a los gentiles a ser parte de la gracia salvífica? Y una cantidad de temas que había que enseñar a los sacerdotes. Pero todo esto fue posible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios crecía. Se extendía, se expandía, se comunicaba cada vez más. ¿Por qué? Porque Pedro entendió que en vez de ser mozo, tenía que dedicarse a la oración y al estudio de las Escrituras y a enseñarla. Eso era lo que él tenía que hacer. Esa era su función. Hacia adentro, tenemos la función hacia adentro, los ministros. Hacia adentro, dice el verso 13, para que lleguemos a la altura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si un pastor no comunica la doctrina, la enseñanza bíblica y demás, ¿quién te la va a explicar? ¿La vas a encontrar en los noticieros, en las películas, en Netflix? ¿Dónde las vas a encontrar? Los únicos que están autorizados por Dios y por el cielo de impartir los conocimientos del reino y los misterios del reino de Dios son los ministros de la palabra. No hay más. No hay más. No hay más. Miren, hermanos queridos, dudo si tengo que decir esto, pero creo que es saludable que lo diga. A modo de comentario descriptivo y no a modo de queja, por favor. Entiéndase siempre, porque siempre yo les digo a ustedes que yo estoy feliz de la congregación que tenemos porque son amorosos, respetan, honran. No tengo nada que decir. Así que, pero quiero detenerme a hacerles un pequeño comentario sobre algo que viví estos días atrás. Y que quizás ustedes lo vieron. Ustedes no me van a ver a mí jamás interactuar con muros de otras personas en el Facebook. Jamás. Nunca escribo. Nunca. Jamás escribo en otros muros. Porque cuando uno escribe en otros muros, a ustedes les aparece. ¿Sí? Aquellos que entran en el Face, les aparece. Max Contreras escribió en tal lugar, tal cosa. Y ustedes pueden ir a ver lo que uno escribe.
extrañísima vez, no sé si, creo que nunca interactué en un muro ajeno, ¿sí? Pero el otro día, un pastor de Colombia, que yo conozco un poquito bastante, un pastor de Colombia que se dedica a la escritura de una manera magistral. Perdón, de Colombia no, de Venezuela. De una manera magistral. Es un maestrazo de la palabra. Es un hombre que tiene clarísimo el tema escatología. Que hoy en día uno habla de escatología con muchos, no pocos, muchos pastores y no saben dónde están parados. No saben cuándo Cristo viene, si viene antes de la tribulación, después de la tribulación, en el medio de la tribulación. No saben si hay milenio, si no hay milenio. No saben si son amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. No saben nada. No conocen de esas cosas, lamentablemente. Lamentablemente. Deberían conocerlo. Pero este varón tiene una pasión por las Escrituras. Estudia y escribe en su muro unos mensajes que son unos chorísimos larguísimos, unos chorizos larguísimos de texto, y le ponen 2, 3 me gusta, 4 me gusta. Claro, porque la gente hoy en día no quiere leer, no quiere estudiar. Pero yo me he tomado el tiempo de analizar esos textos, hermanos, y son tan profundos, tan correctos, tan bien interpretados, con una exégesis tan elaborada, tan profunda la exégesis de los textos. Un trabajo enorme. Yo sé lo que significa preparar un texto como ese. Yo sé las horas y horas que puede llevar de estudio, de análisis, de investigación para escribir algo así. Es un hombre humilde. Su iglesia se congrega debajo de una carpa. Ustedes saben, la situación económica que está pasando Venezuela es muy difícil y para ellos es terrible por ahí pagar un alquiler de un salón, no lo pueden pagar. Entonces aprovechan de un terreno que no sé si lo alquilan o lo tienen como propiedad, pero allí tienen montada una carpa, una carpita. Y debajo de esa carpa se reúne la iglesia con este pastor. Yo a veces miro algunas fotos que suben de esta congregación, miro la carita de las personas. Y miro muchas caritas como desconcertadas. Y lo entiendo. Como desconcertadas, mirando al pastor cuando está predicando así con cara de ¿de qué estás hablando, Willy? Porque me imagino lo que es escuchar, he escuchado en videos predicaciones de él y son tan profundas las predicaciones, tan profundas que obviamente no es fácil entender ese nivel de predicación. Entonces, él escribe un texto en su muro que no recuerdo ahora de qué se trataba, y una mujer le contesta. Él escribió algo, no sé si estaba relacionado con el tema de los ministros y el cuidado de los pastores. El título era El pastor no trabaja. Así era, un texto que se anda dando vuelta por las redes hace muchos años. El pastor no trabaja. Un docente prepara una clase de 40 minutos y está trabajando. El pastor prepara un mensaje de 1 hora, hora y media, y no está trabajando. El psicólogo atiende 40 minutos de manera desinteresada a una persona y le cobra y está trabajando. El pastor atiende 2 horas a una persona de manera desinteresada, no le cobra un centavo y no está trabajando. Y así, fue dando una cantidad de ejemplos, ¿sí? Y resulta que abajo le escribe una persona: sí, pero Jesús ni los apóstoles cobraron para predicar el evangelio. Hermanos, tuve una reacción en ese momento que yo, en el momento en que reaccioné, dije, esto es muy carnal. Mi reacción no está siendo espiritual. No. Porque me puse a escribir y ahí a responderle a esta persona. Primero hice una investigación a ver quién era, porque obviamente a veces hay personas que son nuevitas en el evangelio y no entienden nada, entonces dije, bueno, ya está, lo dejamos pasar. Pero, a ver, ¿quién es esta persona? Y la pinché ahí para investigar un poquito, y una mujer de no sé cuántos años en el evangelio, y le empiezo a mirar el muro, y tenía publicado una cantidad de sonceras antibíblicas en su muro terrible. Claro, ahí está el tema.
Pero ella se siente con el derecho de golpear, de darle un golpe bajo al pastor a quien yo conozco y sé la dedicación de este ministro a la palabra. Miren, yo no conozco otro hombre como él. Así como se los digo, no conozco otro hombre como él. Es excepcional ese hombre, excepcional. Ahora, empiezo a escribir, a responder. Y luego leo lo que contesté y digo, no, esto es muy carnal, es muy reactivo esto. Estoy reaccionando carnalmente. No le puedo decir esto a la hermana. Por más que sea madura en la fe, por más que sea crecida, no le puedo tratar de esta manera. Así que borré lo que había escrito. Y dije, voy a contestar espiritualmente. Y empecé a buscar los textos bíblicos para hacer docencia y enseñarle a la hermana lo terriblemente equivocada que estaba con esa expresión que había sido dada y dicha para golpear a este siervo de Dios. Porque realmente me dolió, hermanos, me dolió cómo a un hombre tan consagrado al Señor y al ministerio que el Señor lo llamó, se lo va a golpear de esa manera viviendo en Venezuela. En Venezuela, hermanos, con lo que cuesta en este momento vivir en Venezuela. ¿Se dan cuenta qué duro que es? Y este pobre pastor, yo dije, pobre pastor, voy a contestar porque lo más probable es que no le quiera contestar porque es para tirarle con artillería pesada. Y resulta que el pastor, después de mi comentario, le contesta a él, con un amor, el amor que me había faltado a mí en ese momento. Un amor, le explico otro chorizo así de escrituras y enseñanzas y cosas. Dios mío, digo yo, este sí que es un pastorazo, digo. Qué paciencia, qué amor que hay que tener a veces, ¿no? De cuidar, de dar cobertura, a pesar de que te están golpeando. Es como aquel como dice el dicho, ¿no? El perro que le muerde la mano al que le da de comer. Algo parecido a eso, hermanos, es lo que sucede. Entonces, no nos olvidemos del consejo del Señor. A los que honra, honra. ¿Sí? Y honra no es lamer las botas de nadie. No, es respetar la gracia que Dios ha puesto sobre una persona. Nada más. Es respetarla. ¿Ok? No lo estoy diciendo por mí, como les digo, porque yo aquí en la iglesia jamás tuve esa impresión o esa experiencia de deshonra. Gracias al Señor que es así y gracias al Señor que recibo reconocimiento y respeto permanente en la iglesia. Entonces, a veces digo, qué triste que debe ser para un hombre de Dios como este varón que se lo maltrate de esta manera. Terrible, terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así como Dios nos dio ministros para que nos cuiden a nosotros y nos den un alimento saludable, nosotros también tenemos que cuidar de ellos y honrarlos. Amén. Sigamos. Aplicación de lo natural a lo espiritual. Ya estamos entrando al final, ¿sí? Aplicación de lo natural a lo espiritual. Estas son informaciones médicas que yo voy a leerles ahora, se las voy a leer para que ustedes tomen en cuenta lo importante que es una buena, saludable y equilibrada alimentación. Dicen estos artículos médicos: nos alimentamos para adquirir energía y proporcionarle al organismo los nutrientes necesarios para su construcción, mantenimiento y reparación. Este ha de hacerse diariamente. Todos los días tenemos que alimentar y nutrir nuestro cuerpo. De esa manera nos mantenemos enérgicos, nuestro cuerpo se encuentra en plena construcción, mantenimiento, en el caso de los que ya nos construimos, ¿sí? Y reparación. Es decir, una buena comida, una buena alimentación equilibrada, saludable, va a producir estos efectos en nosotros. Debemos consumir alimentos a diario para que nuestro organismo realice sus funciones de manera correcta. Sin embargo, ¿son los alimentos los que entregan materia y energía para estas actividades? ¿A qué le llamamos nutrientes? Los alimentos son una mezcla de moléculas conocidas como nutrientes. Estos son extraídos mediante el proceso digestivo y son fundamentales para el crecimiento, la formación y reparación de estructuras y la obtención de energía, entre otras funciones. ¿Ok? ¿Sí? En resumidas cuentas, los nutrientes son fundamentales para el crecimiento, para la formación y reparación de estructuras y para la obtención de energía y otras funciones. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la alimentación. Veamos ahora otro artículo. Todos sabemos que las personas que se alimentan de forma saludable y equilibrada y con alimentos variados tienen una mayor probabilidad de ¿qué?
de crecer y desarrollarse sanos y fuertes, tener más energía para trabajar y disfrutar de sí mismos, sufrir menos infecciones y otras enfermedades. ¿Se dan cuenta? Una buena, saludable y equilibrada alimentación va a producir este fenómeno. Vamos a poder crecer saludablemente, desarrollarnos sanos y fuertes, tener más energía para trabajar, disfrutar de nuestro cuerpo y no padecerlo, ¿sí? Y sufrir menos infecciones y otras enfermedades debido a la buena alimentación. Alimentarnos de forma saludable es la base para un correcto funcionamiento de nuestro organismo y por tanto, para tener una buena salud. ¿Ok? Nuestros hábitos alimenticios son fundamentales para mejorar nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida mejora a partir también de lo que comemos, de lo que ingerimos. De hecho, hay algunos que exageran y llegan a decir cosas como somos lo que comemos. ¿Sí? Somos lo que comemos. O sea, se lleva a ese extremo el tema de la alimentación. Ahora, ¿son necesarios solamente sólidos para nuestra alimentación? No, necesitamos los líquidos también. El agua es necesaria para la vida. Además de los alimentos sólidos necesarios, necesitamos el agua para una buena digestión. El agua es un elemento esencial para el organismo, para que el organismo elabore los fluidos corporales, tales como las lágrimas, el sudor y la orina. Hace posible el desarrollo de los procesos químicos que se realizan en el cuerpo y la eliminación de los desechos. Es esencial el agua para que el organismo elabore los fluidos corporales, dice allí, ¿sí? Tales como las lágrimas, el sudor y la orina. Es decir, lo que hace el agua, aparte de facilitarnos el proceso digestivo, es también desintoxicarnos. El sudor son toxinas, la orina son toxinas. Es decir, el agua es necesaria tomarla porque de esa manera nuestro cuerpo se purifica, se desintoxica. Además de darle dinamismo a la digestión, se purifica y se desintoxica. Para eso sirve el agua en nuestro cuerpo. Bien, ahora veamos la analogía con lo espiritual. ¿En qué podemos comparar esto con lo espiritual? Hebreos capítulo 5, verso 1 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Le está escribiendo el autor de Hebreos a los hebreos que vivían en Roma y les dice esto, les está diciendo esto. Porque debiendo ser ya maestros, ustedes, cristianos originarios del pueblo hebreo que viven en Roma, ¿sí? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? No. Creo que es muy fácil interpretar esto, ¿no? Lo que está diciendo el autor de Hebreos. Está precisamente haciendo mención de que estas personas ya deberían ser maduras, ya deberían estar comiendo sólidos. Y ha pasado tanto tiempo para que ese proceso de crecimiento se diera y realmente no se había dado. Al punto de que les tenían que hablar los rudimentos de la palabra de Dios, es decir, el arrepentimiento de los pecados, el bautismo, de qué se trataba. Tenían que empezar a tratar cosas básicas, cosas que se les enseñan a las personas que recién están llegando al Señor. Tienen necesidad de leche todavía, grandulones, ¿sí? Y todo aquel que participa de leche, fíjense lo que dice, el que participa de leche es inexperto. ¿En qué cosa es inexperto? En la palabra de justicia. Porque es niño. Qué triste, hermanos. Qué triste cuando imagínense que nosotros veamos a nuestros hijos que no crecen. Pasan los años y no crecen. Es triste. Nosotros deseamos, a pesar de que añoramos los años de cuando eran bebés y eran preciosos bebés allí que estaban empezando a gatear, añoramos esos años, pero de todas maneras queremos que crezcan, que se desarrollen, que maduren, ¿sí? Queremos eso para nuestros hijos. Sin embargo, aquí estos hijos espirituales no estaban creciendo. ¿Por qué? Porque no habían desarrollado una digestión para cosas sólidas, para cosas profundas, porque no habían madurado en su corazón espiritual para entender la profundidad del Evangelio, cuando ya era hora de que sí fuesen profundos y comieran alimento sólido.
Luego el verso 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Se dan cuenta? Madurez. Para que por el uso tienen los sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. El Señor espera entonces de nosotros que nosotros crezcamos y maduremos, igual que lo hacemos en lo natural. Y que nos alimentemos, comenzando por leche, pero que avancemos hacia lo sólido. El Señor quiere que nosotros comencemos a nutrir nuestro espíritu con los alimentos fuertes que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. No nos podemos quedar todo el tiempo en los rudimentos. No nos podemos quedar toda la vida patinando allí en las primeras cosas que aprendimos del Señor. Tenemos que avanzar. Y dijimos que los líquidos son los que desintoxican y purifican el cuerpo, el agua, el líquido, el agua. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, en su oración sacerdotal, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él estaba orando al Padre y le estaba pidiendo al Padre que santificara a los discípulos, que santificara a los que estaban en ese tiempo creyendo en Él y en aquellos que creerían por la palabra de ellos. Es decir, el Señor en ese momento estaba orando por ti y por mí. Estaba intercediendo por nosotros y le estaba pidiendo al Padre que nos santificara por medio de la palabra. Palabra que también está representada en el agua, como podemos ver en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? Aquí la palabra viene a ser el agua pura que santifica y purifica, que desintoxica, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Sólidos y líquidos. Y tanto uno como el otro es conocimiento de la palabra en distintos grados. El sólido es el alimento grueso, el alimento altamente nutriente, y el líquido es la leche de los recién nacidos y el agua para la digestión, ¿sí? Y la desintoxicación. Amén. Gloria a Dios. Hemos comprendido entonces la importancia que tiene el ministerio de la palabra, los ministros que ministran la palabra en la iglesia, todos los que están liderando la iglesia, influyendo sobre la iglesia con la docencia y la enseñanza de la palabra, es sumamente importante. Dios nos da cobertura aquí en nuestra iglesia con mi esposa en las mujeres, con las hermanas, todo el equipo de Oasis Kid, ¿sí? Indira a la cabeza, llevando la docencia, la enseñanza de la palabra al nivel de los niños, con nuestra hermana Katy allí en Sacerdocio Real, todos los que ocupan una posición de influencia sobre el cuerpo de Cristo, están siendo un regalo de Dios para la iglesia, son un don, un regalo de Dios para la iglesia, a fin de darles cobertura, protección y providencia doctrinal. ¿Me explico? Nosotros cuando yo escucho predicar a los hermanos que invitamos a predicar de aquí en la iglesia, analizo los mensajes, los escucho y si tengo alguna observación que hacer para tener que enderezar algo de este mensaje o doctrina, lo hago. ¿Sí? Lo hago con todo respeto, obviamente para que crezcamos, como dice la palabra, todos unidos, cuidándonos los unos a los otros. Entonces, la cobertura de los ministros es una capa de cobertura que el Señor nos da a toda la iglesia y es una bendición para toda la iglesia. Los ministros deben ser cuidados, los ministros deben ser honrados para que hagan su trabajo, como dice también la palabra en el libro de Pedro, que hagan sin queja su trabajo. Qué triste que es ver a veces pastores frustrados, pastores dolidos, pastores maltratados, que hacen su trabajo por amor a Dios, pero lo hacen quejándose, llenos de amargura, predicando mensajes desde la amargura y desde la queja. Qué triste que es ver esos corazones heridos, porque la iglesia no supo ser una iglesia amorosa y responsable con su ministro, con el regalo que Dios le había dado como congregación. Amén. Que no nos ocurra esto a nosotros, amados. Que no nos ocurra esto a nosotros. Termino
con el último nivel de cobertura que Dios nos da y nos provee a través de los magistrados. Los magistrados. Vamos a ver Romanos capítulo 13, verso 1. Allí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escuche ahora, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Acá está la frase clave. Los magistrados son servidores de Dios para tu bien. Para tu bien. ¿Te das cuenta? Este es el nivel más terrenal de protección que Dios le ha dado a la humanidad. Todo el mundo despotrica contra la autoridad. Todo el mundo se siente con derecho de quejarse y de hablar mal, pestilencias contra la autoridad. Contra la policía ni te digo. Los carabineros en Chile, no, son todos corruptos. ¿Por qué? Porque descubrieron un par de corruptos, ahora son todos corruptos. No es así, amados. Esa no es ni la verdad ni la realidad. Tenemos muchos hermanos en Cristo que son policías, que son carabineros, que son brazos de la justicia, que son jueces, que son abogados, y ellos no están siendo corruptos. ¿Me explico? Ellos están haciendo realmente lo que el Señor ha mandado que hagan ellos como autoridad y como magistrados, que trabajen como servidores de Dios para la justicia, para el bien de aquel que hace el bien. Amén. Pero si haces lo malo, dice el texto en el verso 4, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Somos a veces tan reactivos, hermanos, y somos tan inclusivos cuando no hay que ser inclusivos. Cuando no hay que ser inclusivos, metemos a todos en la bolsa. No, ¿hay malos jueces? Sí. ¿Hay malos abogados? Sí. ¿Hay justicia corrupta? No, porque la justicia no puede ser corrupta. Los que están a cargo de distribuir e impartir justicia son los corruptos. Pero la justicia es justicia. Es lo que significa la palabra justicia. Es darle a cada uno lo que corresponde y pertenece. Entonces no es la justicia, son los que practican, los funcionarios, los magistrados corruptos. Pero no todo el mundo es así. Ahora, ¿cuál es específicamente el propósito de esos magistrados? ¿Para qué los puso Dios? Para tu bien. Porque se supone que tú haces el bien, como hijo de Dios. Entonces, fundamentalmente, el magistrado te está cuidando a ti. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si no existiera lo que se llama seguridad psicológica en las ciudades? La seguridad psicológica es la que brindan los patrulleros de las policías que andan dando vueltas por las calles. ¿Vieron que a veces la gente mira qué pasa la policía? Estos milicos no hacen nada, se pasan todo el día ahí arriba de rotation y andan perdiendo el tiempo ahí arriba. Ignorancia total. Eso es no saber qué función cumple el policía que camina a las calles, el policía que está parado en la esquina. ¿Sí? ¿Qué produce eso? Eso produce seguridad psicológica. Seguridad psicológica, que es muy importante. Muy importante. Cuando la gente sale a la calle en un lugar que es peligroso y ve a un policía, ¿qué siente? Seguridad. Siente seguridad. Y cuando un delincuente sale a la calle, a esa calle peligrosa, para poder atacar a algún vecino y ve a un policía, ¿qué siente? Amenaza. ¿Sí? Siente amenaza. No puede hacer lo que quiere hacer porque allí está un policía parado, o un policía caminando, o un patrullero pasando. Entonces, el hecho de que esté parado no quiere decir que no esté haciendo nada. Está brindando seguridad psicológica a la ciudadanía. ¿Te das cuenta? Cómo cuando analizamos las cosas un poquito nada más, empezamos a aprender bastante de los roles importantes que muchos de nosotros cumplimos. Amén. Así que dice Dios, yo te doy a ti cobertura y cuidado. Te doy seguridad física con los magistrados que están en la tierra.
No puede venir cualquiera y pasar por encima tuyo, usurparte la casa, quitarte la casa, violarte, golpearte. No puede pasar eso. Para eso están los magistrados, para frenar ese tipo de injusticias. Deberían hacerlo, por supuesto, todos. Lamentablemente, también la palabra de Dios dice que la justicia de los hombres es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, o comparado con la justicia de Dios. Es decir, muchas veces hay en la justicia gente injusta, lamentablemente. Ok, concluimos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son entonces los niveles superiores y divinos de cobertura. Ángeles y cuerpo místico de Cristo son los niveles sobrenaturales para darnos cobertura según sus capacidades dadas por Dios dentro de la iglesia, y los ángeles también. Ministros, los ministros, el nivel de ministerio de los ministros es el nivel de cobertura de uno igual a nosotros, que puede empatizar con nuestra humanidad y darnos a conocer la revelación que le fue iluminada en su entendimiento. La protección y o cobertura se da fundamentalmente en cuanto a la transmisión de conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Qué le faltó al pueblo de Dios en la antigüedad y por lo cual fue destruido? Le faltó conocimiento. ¿Y quiénes eran los que tenían que impartir conocimiento? Si ustedes leen el pasaje de Oseas allí, versículo anterior y posterior a este, van a ver que los que desecharon el conocimiento fueron los sacerdotes. Los sacerdotes desecharon el conocimiento de Dios. Por eso el pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Amén. Wow. Finalmente, los magistrados. Es el nivel más terrenal de cobertura y protección que, por ser humana, muchas veces no es todo lo justa, no es del todo justa la justicia que imparten, pero están puestos para eso. En resumen, Dios nos brinda 7 niveles de cobertura. La cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los ángeles, del cuerpo de Cristo, de los ministros y los magistrados. Todo eso ha puesto el Señor a nuestro servicio y beneficio para darnos cuidado, cobertura espiritual, emocional, material, física. Imagínense ustedes, amados, lo cuidado, lo guardado, lo protegido que nosotros estamos como hijos de Dios. Por eso, cuando uno entiende todos estos niveles de protección y de cobertura, uno no puede decir que se siente desamparado, no puede decir que se siente en peligro, no puede decir que se siente abandonado por Dios. No, eso es estar ciego. Eso es estar ciego. Gloria a Dios por nuestro Padre Celestial que nos da estos 7 niveles de cobertura. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, gracias Padre por cuidarme de esta manera? Gracias Padre, porque cuando no pueden estar nuestros seres queridos, nuestros mayores, nuestros padres, cuando somos pequeños, cuidándonos, allí el Señor envía a sus ángeles, allí el Señor siempre el Señor está cuidándonos. Cuando de pronto estamos en la calle y estamos corriendo peligro, allí el Señor envía a sus magistrados, a los defensores de la ley, a los que están para cuidarte. Hermanos queridos y hermanas queridas, reconozcamos en el Señor nuestra roca firme, nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza y protección, nuestro castillo. ¿Sí? Reconozcamos eso. Vivamos esta vida prudentemente y sin temor. Prudentemente y sin temor. Eso es la vida de un hijo de Dios. Por eso es que un hijo de Dios puede vivir en paz y en gozo, porque tiene un Padre que lo cuida a este nivel. Amén. Y el día que nos toque despedirnos de aquí, ese es el cuidado y la protección de nuestro papá, que cuando termina de cuidarnos aquí, nos cuidará eternamente en el cielo, nos llevará a su seno, nos sentará en su regazo y ningún peligro habrá en aquel lugar. Todo llanto, todo lloro, todo lamento se acabará. Amén. Qué papá que tenemos. Qué grandioso que es nuestro papito, que nos cuida de esta manera tan grandiosa y amorosa. Así que nunca más desecha esos pensamientos de abandono, desecha esos pensamientos de desamparo, desecha esos pensamientos de orfandad. ¿De qué orfandad me estás hablando? Un hijo de Dios
hijo, con todas las letras, hijo de Dios, es la persona menos huérfana de la tierra, de todo el planeta, el universo, el cosmos, el universo entero. Con el tremendo padre que tenemos, ¿de qué orfandad me estás hablando, querido? ¿De qué orfandad me estás hablando? Con el tremendo papá que tenemos, que nos cuida de esta manera con que nos cuida. Así que ese es el problema con las falsas doctrinas, ¿se dan cuenta? Doctrinas que se han metido entre las iglesias cristianas. Si usted las estudia un poquito, si empieza a escarbar un poquito y le saca la costrita, ¿sí? a la doctrina, se va a dar cuenta que fue creada para intereses carnales. Claro, porque si yo te hago creer a ti que yo soy tu padre y que yo te tengo que digitar la vida y que yo te tengo que mandar y yo te tengo que condicionar la vida, imagínate lo que puedo hacer de ti. De la manera que te puedo manipular y destruir, abusar y todo lo que quisiera hacer contigo. No, hermanos, no erremos el camino. Yo soy uno más del cuerpo, un soldado más del ejército que tiene que cumplir un rol diferente. Nada más que eso, un rol diferente, eso es todo. Acá el hombre no se lleva gloria. El único que se debe llevar la gloria es nuestro papá en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?